Dios los bendiga, people. Aquí nuevamente su hermano y amigo Julius Richardson y quiero traerle la reflexión de esta semana. Soy miembro de la Catacumba número 4, la Iglesia Catacumba número 4 de Levittown, y me ha tocado pues servirles y compartir algunas cosas, algunas de las enseñanzas que yo he estudiado y he presentado en varios foros acerca de las enseñanzas y las ideas que Jesucristo o que el Evangelio proyectó a través de sus escritos. La pregunta que tenemos que hacernos para el tema que voy a tocar es: ¿cuál es el mensaje de Jesús el Nazareno? ¿En qué consistía ese mensaje? ¿Cómo comenzó el mensaje de Jesucristo? ¿Qué elementos tenía en sus comienzos? ¿Por qué este mensaje de Jesús causó tanta controversia, tanto escándalo, especialmente entre los líderes religiosos de su época? El mensaje de Jesucristo básico consistía, y esto fue gran parte del escándalo, consistía en hablar del reino de Dios. Pero ¿qué sucede? Era el reino de Dios que ellos lo entendían que estaba en los cielos, allá, que solamente estaba en la gloria de Dios, donde existía la santidad de Dios. Ese reino de Dios iba a estar en este momento, o en ese momento, o a partir de ese momento, aquí entre los hombres. Jesús comienza su mensaje diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está presente entre los hombres, está presente entre nosotros, la gente común. Y ellos entendían que no, el reino, la presencia de Dios solamente estaba o en los cielos, en su morada celestial allá, o en el templo, en el sagrado templo, o entre los escogidos. Un clan que había entre los levitas, entre los profetas. Fuera de eso, nadie tenía el reino, la presencia de Dios. Entonces Cristo comienza diciéndonos: arrepiéntense, cambien de mente, metanoia, cambien de actitud, porque el reino de los cielos ha descendido entre nosotros. Mateo 4:17. Y el capítulo 5 sigue hablando de este reino y cómo nos indica que el reino va a beneficiar a gente común, contrario a lo que se decía en la religión de la época de Jesús, que ellos decían: no, el reino de Cristo, el reino de Dios, perdón, es para los fuertes. Inclusive el reino de Cristo iba a ser un reino glorioso, conquistador. Pero Jesucristo comienza diciendo que el reino de Dios va a beneficiar, y esto está en el capítulo 5, versículo 3, a los pobres de espíritu.
va a beneficiar a los que lloran. ¿Ve? No va a beneficiar ellos entendían que no, iba a beneficiar a los valientes. Jesucristo en el versículo 5 aparece que dijo, no, Él va a beneficiar, va bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, los que quieren justicia, anhelan justicia, trabajan por la justicia. Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados en vez de los guerreros, los bravos, los pacificadores. Y esto era escandaloso porque para ellos el beneficio era para los teólogos, los maestros, los levitas, los profetas, los escogidos. Y Cristo está rompiendo los esquemas. Le está diciendo el mensaje que ellos no les gusta escuchar. Es un mensaje completamente antirreligioso, opuesto a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Y a esto se le añade que Jesús empieza a decir, y lo vemos en el versículo 21, 27, 33, 38, habéis oído, a ustedes le enseñaron tal cosa. Y Jesús comienza a ajustar el mandamiento que tradicionalmente a ellos le habían enseñado, y empieza a reenfocar el mandamiento, y las enseñanzas de Cristo comienzan a ser bien escandalosas para ellos, bien antirreligión, y eso confunde a la gente a tal punto que Él tiene que aclarar el asunto. Y Él dice en Mateo 5, 17, no penséis que yo he venido para abrogar la ley. Yo no he venido para abrogar la ley, abolir la ley, cancelarla, ni anularla, ni eliminarla, sino para cumplirla. ¿Ves? Él tiene que ir aclarando porque la gente, y aún hoy todavía la gente, cuando ven a un creyente que solamente tiene una relación con Dios profunda y que no le interesa tener una religión, o no es importante para esa persona tener una manera religiosa externa de llevar la relación con Dios, y hace la diferencia entre la religión y la relación, porque existe una diferencia. Y Jesucristo lo está diciendo en este mensaje que le llaman el mensaje del Sermón del Monte, que consiste en el capítulo 4, parte del capítulo 4, el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo, que yo les recomiendo que lo lean, lo analicen, si ustedes quieren tener una relación profunda con Dios de verdad. Y esto confunde totalmente a esta gente que están dentro de una tradición, una norma, y quieren limitar la presencia de Dios, el reino de Dios, solamente a cosas externas, como orar en público, como pasa en el día de hoy, que la gente dice, bueno, pues para tener acceso a Dios, lo que tenemos que ir a la iglesia, lo que tenemos que cantar, repetir oraciones, meterse en unos esquemas que no son los que Jesucristo enseña, y los desaprueba de una forma tremenda y directa. Y cuando ustedes vayan leyendo, lo van a ver claramente, como Jesucristo desaprueba el ritualismo, como aparece en Mateo 6, 7, que él dice, miren, ustedes no se pongan a hacer vanas repeticiones,
oraciones vanas que tienen un lenguaje lindo y todo ese tipo de cosas así, porque eso no es lo que nos va a acercar a Dios. Eso no es lo que nos va a dar relación con Dios. Y Jesucristo establece una diferencia entre la religión y la relación con Dios. Así que ustedes, cuando tengan oportunidad y lean el capítulo 4, el 5, el 6, el 7 de las enseñanzas que da Jesús y los otros versículos que hay en otros evangelios relacionados a esto. Porque existe una diferencia bien clara, bien marcada entre lo mero religioso, la vida meramente religiosa, y vivir como verdadero hijo de Dios. Que eso es lo que nosotros tenemos que anhelar vivir como hijo de Dios, tener la presencia, el reino de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, y desarrollarnos en esa dirección. Y yo, como modo de introducción, le estoy diciendo esto. En la próxima reunión que tengamos, que yo tenga oportunidad, vamos a hablar de esto de la relación y la religión, porque existe una fina división entre ellos, bien fina, y uno puede caer en el engaño. Y hay personas que han vivido toda la vida religiosa y no se han dado cuenta que están viviendo una mera religión y se creen que eso es vivir en la presencia de Dios, y se equivocan terriblemente, porque ellos se creen que haciendo ritos, guardando la tradición, orando de X forma, teniendo valores altos o una alta moralidad, haciendo bien, que eso está correcto, o ser espiritual, como muchas veces la gente dice: yo soy espiritual, yo tengo una profunda espiritualidad. Pero una cosa es tener una profunda espiritualidad y otra cosa es tener vida abundante espiritual por medio de la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas bien distintas, y peor aún cuando la persona se cree que porque tenga valores o porque tenga una moral alta o porque hace mucho bien o tiene una espiritualidad, piensa que va a ser salvo. Nadie es salvo por eso. Pero luego entraremos en detalle en este tema. O sea, Dios quiere que tú alcances genuina, auténtica, verdadera relación con Él, bien close, bien profunda con Él. Y por eso que yo les recomiendo, mira, vayan estudiando estos capítulos para que cuando entremos en el tema, usted esté familiarizado y podamos ver cómo Jesucristo está indicándonos que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Así que, nuevamente, lean el Sermón del Monte, lean el capítulo 4, lean el capítulo 5, lean el capítulo 6, vayan estudiándolo, que cuando yo tenga la oportunidad, vamos a hablar en el grupo acerca de esto, y vamos a crecer de tal forma que nosotros podamos librarnos de todo esto, de lo que es todo este andamiaje, esquemas que generalmente la gente crea, mandamientos de hombres que crea para
para supuestamente acercarnos a Dios, y lo que hace es apresarnos y meter a Dios en una cajita y no permitir que Dios opere en todas las áreas de nuestra vida. Eso es mi recomendación, mi humilde recomendación. Recuerda, Cristo te ama. Busquemos de Dios. Les amo en la fe y les amo de corazón. Dios los bendiga.